feliz, después de estas 2 semanas intensas de trabajar fuertemente ahí en el hospital, que ni les cuento, estamos volviendo a la normalidad, pero con el rebote de todo lo que se quedó sin hacer, por todo aquello que la pandemia simplemente cerró, ¿no? Y estamos teniendo una crisis y el doctor Ruiz vino a pedir hoy. ¿A pedir? Hoy vienes a pedir. ¿Cuál es la crisis, Willy? Mira, tenemos una crisis seria de sangre en los bancos de sangre. Estamos teniendo dificultades serias, porque obviamente los abastos, y es normal cuando ustedes miran la tendencia de lo que está ocurriendo en el país, todo el mundo está encerrado, todo el mundo tiene miedo, nadie quiere salir, es difícil para muchos volver a la normalidad. Otros nos da un ataque de ansiedad de volver a la normalidad, hacer las cosas que hacemos y los proyectos que tenemos pendientes, ¿no? Y la gente está encerrada y obviamente hay menos personas trabajando, menos personas en los diferentes departamentos. Todo el mundo todavía pensando, es momento para salir, es momento para lograr volver a la normalidad. Puerto Rico está cerca de menos del 0.1% de infectividad, contrario a otros sitios en el mundo. Nosotros lo hemos estado haciendo bastante bien. Siempre pues tenemos nuestra pajita que no caiga la leche, que no creo que la hagamos todo perfectamente bien, pero somos seres humanos y tenemos que darnos la tarea de saber entender que no todo es perfecto. Pero estamos teniendo problemas serios de sangre. O sea, en estas 2 semanas hemos tenido 2 casos sumamente complicados que dependíamos de sangre, y quiero decirles a ustedes que como cirujano ginecológico, porque hago partos, cesáreas, histerectomías, miomectomía, salpingectomía, biopsia, todas esas cosas, los ginecólogos estamos entrenados para hacerlo, y cuando llevamos a un paciente a sala de operaciones, es de vital importancia que ciertas cosas estén al día. Es como cuando yo entro a la sala y de momento esta sala es la que va a estar lista para mí, pero no lo está, y de momento la sala está sucia. Yo me acerco a la persona que la limpia, porque yo creo que esa persona es tan importante como yo. O sea, esa persona merece el crédito de decirle, yo no puedo operar en esta sala si tú no la esterilizas. Exacto. Y voy y me la acerco y le doy hasta gracias. Gracias por tu esfuerzo, gracias por estar aquí, te necesitamos. Sigue haciendo ese trabajo, porque si tú no lo haces, yo no lo puedo hacer. Y Puerto Rico tiene una responsabilidad en ya no es 100 por 35, es un poquitito más. Sí, es un 100 por 39, creo, 100 algo 111. Por 39, bueno, por ahí. Bueno, el ciento y pico por el ciento y pico, por como el nos gusta, por el 30 y pico, perdón, que nosotros tenemos, la responsabilidad es nuestra. O sea, nosotros tenemos que ir a nuestros pacientes y bendecirlos. Yo no sé si usted ha donado sangre. Y yo le invito a usted que usted vaya a su médico, se haga una hemoglobina o vaya a un centro donde usted pueda donar sangre, porque ahora mismo estamos en necesidad. Y yo recibí un comunicado que me lo enseñaron unos de los grupos de WhatsApp de la facultad médica a la cual pertenezco, y me honro en estar con ellos, donde vi la necesidad. Yo dije, yo no puedo continuar dando charlas en la radio sin advertirle a nuestros amados hermanos que tú puedes tener un familiar a riesgo de tener complicaciones por no haber sangre en el banco. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Yo creo que así como hablamos en la Biblia de que tenemos que amar a los demás, al prójimo, y que usted se tiene que amar, como decían en los temas de esta mañana, también es importante la responsabilidad social. Y yo creo que nosotros estamos llamados a ver dónde está la necesidad, cuál es el verdadero evangelio, cuál es la verdadera creencia en Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo, a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo, e ir donde está la necesidad y cubrirla. Puerto Rico se está levantando, y créanme, van a pasar muchas cosas interesantes en términos de salud, y cuando digo interesantes porque van a haber demasiadas cosas que están ocurriendo. Compartía con el ginecólogo oncólogo de mi hospital, y me enseñó una foto de una masa cancerosa gigantesca, que se pudo haber trabajado en el proceso de la pandemia, y por tantas limitaciones todo se cerró, y esta masa llegó a niveles increíbles. La señora tenía una barriga como de gemelos. Wow. Y no pasaba de los 45 años. Wow. Entonces, ¿cómo es posible en el siglo XXI, donde hay tanta ciencia, que todavía estemos encontrando casos tan nefastos y tan complicados? Y lo más triste es decir, mira, y la masa, ya estoy acostumbrado a operar masa, si esto es lo que yo hago todos los días. Lo que me preocupaba era que teníamos que estar esperando por disponibilidad de sangre, moviendo, haciendo tanto esfuerzo, porque nuestros abastos están limitados. Señores, en términos de salud, en términos de el banco de sangre, estamos en sequía.
Como cuando usted raciona, ¿verdad? Cuando falta el agua, ¿qué usted hace? No voy a gastar, no laves el carro, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, la salud se ve limitada porque entonces hay médicos que tenemos que pensar, mira, esta cirugía es electiva, se me puede complicar, esta paciente tiene 10 gramos de hemoglobina. Si de momento toco una de esas arterias, por decirle, en mi campo, en mi área, el área pélvica, si de momento por la razón que fuera toco la arteria uterina, que eso sangra en cuestiones de nada, un par de pintas. O sea, de 10 la tiro a 8 y si no logro amarrar esa arteria uterina, estoy en un gran problema porque entonces va a continuar sangrando. Entonces, mientras hago el ejercicio profesional de intentar estabilizar esa arteria, tengo que estar diciendo, llamen a banco, consíguenme O negativo, la necesito, tengo 1 litro de sangre aquí, ya fuera en cavidad, está complicada la cosa. Imagínense ustedes operar bajo esas circunstancias. Hay que dar un aplauso grandísimo a los doctores que se están lanzando a operar y hacer todo lo que están haciendo, porque obviamente es un tanto riesgoso. Claro, uno como profesional, luego de la experiencia, uno sabe escoger las batallas, pero no significa que todo te va a salir bien. En este caso en particular, tuve un colega donde tuvo una cesárea y en esa cesárea, uno de los fibromas que tenía esta señora no permitía el proceso quirúrgico con adecuacidad. Y entonces el fibroma en el medio, un bebé que hay que sacar, de momento se entra en la manera que se puede para poder sacar el bebé, la señora se va en hemorragia, en un sangrado profuso y severo, entonces hay que pedir auxilio, ¿no? Hay que pedir sangre para poder estabilizar a esta paciente. Mientras el mundo está pensando en un montón de cosas de salud, detrás de la cortina en los hospitales están ocurriendo cosas. Y qué pena que a veces los médicos no sabemos explicar todo lo que está ocurriendo, porque ocurren cosas maravillosas, señores. Allí en hospitales, la gente, los que trabajan en hematología oncológica, otro ejemplo que tenemos en nuestro país, que estamos tratando de buscarle la solución, todos los pacientes que sufren de leucemia aguda en los adultos. Básicamente, esa gente no tiene ni siquiera un sistema privado, tienen que ir casi todo a manejarse en centro médico. Y hay hasta listas de espera para ir a recibir quimioterapia por tu leucemia. Eso es, cuando yo escuché eso, yo decía, pero es que esto no puede ser. En un país donde esta es la isla del Cordero, yo siempre he creído en que nosotros hemos tenido la bendición de que Dios siempre tiene pan para nosotros y para dar. Entonces, en esta mañana, yo sé que mucha gente que por ahí, ay doctor, pero es que yo no sé, yo no he donado sangre. Mire, ore, las iglesias, los pastores, los clubes, no sé, alguien que haga algo, alguien que se levante y diga, mire, vamos a hacer una campaña por Puerto Rico. Se hace sumamente difícil importar, traer de Estados Unidos sangre a Puerto Rico. Se hace, pero no debe ser la norma. Aquí tenemos casi 3 millones de personas y no los necesitamos a todos para donar sangre, ¿no? Necesitamos gente que sea valiente y diga, voy con esta mi fuerza, vamos a donar sangre. Si usted tiene esa inquietud, si usted trabaja como profesional de la salud, en su iglesia, en su comunidad, háblele a la gente, necesitamos que donen sangre, pase por algún lugar, llenen nuestros abastos, los necesitamos. ¿Ustedes quieren que Puerto Rico vuelva a la normalidad en ese sentido? Por ahí hay un granito de arena que podemos traer. Mira, ahora mismo la gente, por lo menos en mi oficina, hay gente todavía en un proceso de espera para una cirugía. Y yo los tengo literalmente como han hecho con el distanciamiento social, que tú haces una persona cada 6 pies, mantenga la distancia, cierta capacidad. Así la medicina está trabajando hoy día también. O sea, el paciente no los operas todos juntos. Tú podías hacer, qué sé yo, 2, 3, 4 histerectomías, hacemos una. ¿Cuán complicada es? Enséñame el sonograma, cuántos fibromas, cuál es la hemoglobina, qué dice el hematólogo oncólogo. En cuanto a esa anemia, la está manejando, el paciente tiene buenos reservorios para tener competencia y resiliencia dentro de la sala de operaciones. O sea, ahora estamos con, como decía el Chapulín Colorado, con las antenitas del vinil, así. Sí, detectando todo. O sea, ¿por dónde puede venir la complicación? Porque COVID-19, obviamente, nos ha robado. Y mucho. Demasiado. Y mucho, o sea, no solamente en la vida social, no solamente en la vida de trabajo, no solamente en la economía, emocional, espiritual, psicológicamente, o sea, la factura
La factura de esta pandemia es mucho más grande que la factura del huracán María en el 2017, pero por mucho. Entonces, necesitamos sangre. ¿Cuál sangre? La que sea. Usted aparezca por allí. Usted diga, yo escuché en el programa de Nueva Vida del doctor Ruiz, escuché a los muchachos, Juan Carlos, escuché a doctor Radio, hablando de un tema de donar sangre, vine a donar sangre. Y obviamente le diga allí, ponga Nueva Vida para que lo escuche también y se goce con nosotros. O sea que usted ve, porque sé que este punto de vista puede ser extraño para mucha gente, pienso yo. O sea, hay cristianos que les puede chocar. O sea, nunca habían escuchado una exhortación como esta, porque tal vez no habían figurado en su mente que esto es parte de la labor cristiana, ¿no? Claro que sí, y lo que sucede es que como siempre lo hemos tenido y de alguna manera se ha resuelto, pues lo damos por dado, sí. Y damos por dado, pero no es que como mucha gente en el huracán María decía, pero es que eso no va a pasar, pero es que, y miraban los números, y yo recuerdo estar en una fila en una de estas ferreterías, sí. Y bajé la cabeza porque estaba escuchando noticias y decía, oh Dios, esto nos va a dar. Y recuerdo ese día, y la señora que estaba detrás de mí decía, no, nosotros tenemos demasiado, oiga bien lo que escuché, demasiado crédito en el cielo. A nosotros no nos va a tocar. Mire bien todos nuestros hoteles, nosotros salvamos a mucha gente de las diferentes islitas. Yo quisiera saber dónde está esa señora ahora mismo, para decirle, ¿usted me explica? Porque es que a veces somos creídos o a veces nos damos por sentado que somos los nenes lindos del cielo, los cristianos lindos del cielo, que a nosotros no nos va a tocar, que a nosotros no nos va a dar, que Dios es todopoderoso, que mi fe mueve montañas. Y señores, somos seres humanos, de carne y hueso, y el sol sale para los buenos y para los malos, así que una enfermedad o una crisis quirúrgica le puede pasar a cualquiera hasta llegar a la muerte. Ahora, Willy, hablando del tema de la donación de sangre, bajo los protocolos del COVID que todavía estamos, ¿es por cita? ¿Puedes ir a cualquier hospital? O sea... Bueno, no es en el hospital, hay lugares específicos. Yo no sé si en algún momento dado, porque obviamente ni siquiera los llamé, yo simplemente dije, hace falta la sangre. Como sí, doctor de que se necesita vamos a soltar el mensaje para que una pinta que yo saquen esta mañana es una pinta. Y sabe Dios lo que puede hacer esa pinta en la vida de una persona, una pinta de sangre. Y cada lugar tiene sus protocolos y obviamente hay cada grupo, cada entidad o cada local que hace el proceso tiene obviamente todas las decirle, quiero que done sangre, ven tal día, hazte la prueba del COVID o muéstrame que está vacunado, todo este tipo de cosas, de seguro ellos ya lo tienen. Y se puede mandar a buscar la Cruz Roja, ¿no? Para que, por ejemplo, el grupo de panas, todos a la misma vez hagan su donación en un punto dado y ellos vienen. Yo creo que, por ejemplo, el banco de sangre que está en Centro Médico, la Cruz Roja. Yo creo que y después de aquí voy a empezar a hacer un montón de llamadas para ver cómo entonces yo sigo incursionando gente, porque sé que lo primero que va a pasar es que en las redes sociales me van a preguntar. Así que necesito tener la respuesta. Hoy día tener una respuesta es bien sencillo. Usted le da 2 botones en el internet y usted encuentra banco de sangre, el banco de sangre auxilio mutuo, que también está, que es el que nosotros nos beneficiamos en el Hospital Presbiteriano en el Condado. Con ellos es que nosotros hacemos todo el intercambio de sangre, aunque tenemos una oficinita local dentro del hospital donde manejamos la sangre, pero obviamente el traslado de la sangre donde está en los depósitos mayores, pues no es en el hospital, nos traen de otro lugar, ¿no? Nosotros tenemos obviamente un lugar preparado, listo para tener esa sangre para cuando ocurra la emergencia. Es cuestión de agarrarla, montarte en el ascensor y subir a sala de operaciones. O sea, tú me estás diciendo que en este momento, bajo normalidad, lo que es lo cotidiano, hay una crisis de abasto de sangre. Si hubiese una emergencia nacional donde hay heridos, un terremoto que ha estado temblando otra vez, cualquier accidente inesperado que implique múltiples personas, estamos en una situación demasiado fina. Sí, lo estamos. Demasiado. Sí, porque es que estamos, número uno, cuando tú tienes un desastre de ese tipo, son un montón de personas que van a estar sumamente heridas. De esas, ¿cuántos? Pues obviamente no podemos tirar un número para decir, claro, vamos a necesitar tanta sangre. Pero obviamente, por más preparado que tú estés, claro, les voy a dar un ejemplo. No, pero si ahora en lo cotidiano nos hace falta sangre, no quiero pensar en una emergencia. Claro. Les doy un ejemplo. Usted se prepara, usted va a la universidad, bachillerato, maestría, doctorado, especialidad. Usted rota, usted ve paciente. Y recuerdo cuando me entregaron el diploma y salí por la puerta. Por más preparado que usted está, que usted leyó, que usted buscó, que usted practicó, que usted hizo, llega un momento que usted te paras afuera y dice, wow, yo creo que todavía me falta un poco más por prepararme. ¿Cuál es el mensaje?
nunca tú estarás 100% preparado. Claro. ¿Por qué quedarnos esperando una emergencia real? No, porque entonces yo soy familiar, yo dono sangre. Pues mira, es que tú donas sangre ahora, pero a los que preparan la sangre, a lo que todo eso está listo, a lo que procesan la sangre para ver si la sangre es viable, para que no tenga ningún tipo de elemento contagioso que pueda dañar al paciente. O sea, hay una serie de pasos y yo no los conozco porque yo no brego en sangrías. Esa no es mi área. Si me tengo que meter y me quieren adiestrar, estoy bienvenido porque yo sé que lo necesitan. Pero pasa por un proceso y a veces yo he escuchado, no, tú tienes que donar sangre 2 semanas antes. Porque si dicen 2 semanas antes es porque hay un proceso a seguir, ¿no? Sí. Entonces, yo desconozco, no es donar sangre ahora para pasársela ahora, porque la única sangre que tú puedes utilizar de esa manera es la tuya. Que en un proceso quirúrgico hay una máquina que es carísima, recoge todo lo que se está perdiendo, la procesa, la trabaja y como ahí no hay que hacer nada más que limpiarla y depurarla de todo lo demás de la cirugía, como es tu sangre, vuelve y te la pasan. Carísimo por demás, un poco complicado para decir todos los casos van a tener una máquina ahí pendiente. Sí, es posible, o sea, claro. no es costo efectivo. Costo efectivo es que usted salga de su casa y usted diga, yo quiero bendecir a mi gente. Yo quiero bendecir a los demás. Yo voy a amar a mi prójimo, como decíamos en esta mañana, como a mí mismo. Piense que usted necesita esa sangre. ¿Qué le gustaría a usted que pasara? Creando conciencia esta mañana. Eso es así. Me abres la puerta para que cualquiera que nos esté escuchando a través de Cruz Roja, del Banco de Sangre, que vienen a traer información. Tengo break aquí para un segmento durante la semana y los traemos aquí y refrescamos otra vez el ambiente porque esa alarma de la escasez de sangre no tenía conciencia de... Sí, la hay. Entonces, no me gusta que de momento... Yo soy de las personas, caramba, yo sabía esto y no lo dije. Y tuve la oportunidad y quizás, qué sé yo, 1, 10, 15, 20 personas que nos escuchen a través de Nueva Vida, que yo sé que es mucho más. Yo estoy seguro que mínimo aquí podemos conseguir 100 personas que nos donen sangre. Sí, seguro. Mínimo, 100 personas. Una oyente aquí vía WhatsApp, Magali, dice que en el Hospital San Pablo de Fajardo hay un centro de donación de sangre para la gente del área. Y frente a San Pablo en Bayamón también hay uno. Sí, mira qué bien. Desma ha estado donando sangre ahí, mi esposa. En Bayamón. Mira qué bien. En Bayamón. En Bayamón. ¿Sabes qué? La semana pasada yo estuve en el shopping loop de Kissimmee. Ok. Y allí en el estacionamiento casi siempre hay un vagón gigante del banco de sangre. Interesantemente, siempre hay gente donando, siempre hay una filita. Así es que yo no sé si es que allá, ¿verdad? Lo que pasa es que en hay Estados más Unidos conciencia que acá. se promueve mucho. O sea, Se promueve, sí. cuando usted mira la salud en Estados Unidos, claro, la salud en Estados Unidos es mucho más cara. Mucho más cara. O sea, créeme, yo he tenido familiares que nos hemos movido a vacacionar allá y se enfermó y cuando me llega el bill, yo digo, oh my God, es alto. Claro, pero promueve mucho la salud y la gente tiende a donar sangre porque es importante. Estados Unidos es un país que en términos salubristas se opera mucho, se hace mucho procedimiento, ¿no? Entonces es sumamente importante que Puerto Rico emule lo correcto y lo bueno. O sea, Claro. perdonen lo que voy a decir, no se sienta mal, es que Dr. Ruiz detesta la cultura del mantengo. Perdón si ofendo a alguien. Pero es que nosotros como isla, cuando usted mira todo lo que está ahí la tiene, nosotros podríamos ser, hasta cierto punto, en muchas cosas, autosustentables. Señoras y señores, doctor William Ruiz esta mañana vino con un mensaje bien importante y urgente. Gracias. Eso es. Estamos en el 423-2424 en la oficina del Dr. Ruiz en el pintoresco pueblo de Dorado. Hasta la próxima. Abrazo grande. Bueno, 8:53. Buenos días, Puerto Rico.